gusto, un placer, como siempre, un paso más adelante en ese descubrimiento permanente de quiénes somos, cómo funciona ese microuniverso en el que vivimos permanentemente. Bueno, hemos visto distintos sistemas y hoy nos toca ya abordar unos muy importantes, como todo. Este es el encargado de eliminar, estar fuera, pero a la vez, como es tan extraordinario ese sistema, es capaz este mismo sistema de producir, de crear. La vida se manifiesta permanentemente en múltiples formas, ¿no? Y en cada sistema, en cada órgano, en cada célula está la totalidad. Bien, hoy nos adentramos en el sistema urinario, aparentemente simple, ¿no? Una función biológica que lo hacemos a diario, varias veces en el día, y algunas personas, cuando el sistema se irrita o es agredido internamente por cualquier causa, pues está permanentemente con el deseo de ir al baño. Bien, todos los entorios, entre ellos los riñones, pues están encargados de estar fuera sobrantes, ¿no? Sustancias que vamos a llamar genéricamente toxinas, es decir, sustancias con niveles de toxicidad. Fijaros que en el día a día, en lo cotidiano, muchas veces por inconsciencia, por falta de información, por un desequilibrio en el sistema, pues somos básicamente enfrentados a muchas sustancias. Unas son, pues, sustancias del día a día, como puede ser el azúcar blanca, un tremendo agresor, una sustancia capaz, básicamente, de producir daños importantísimos en el sistema. Hoy está haciendo estragos en el mundo entero, con una de sus manifestaciones más fuertes, como es la diabetes, ¿no? Fruto, lógicamente, de muchos malos hábitos alimenticios. Pero tenemos las harinas blancas, estas más camufladas, porque se nos presentan en formas muy sabrosas, ¿no? Bollería, panes, ¿no? O ya en harinas refinadas para rebozar y hacer un montón de platos que dicen sabrosos, pero que en sí es un producto bastante difícil de integrar a nuestro sistema, sobre todo cuando es refinado. Tenemos uno, ¿no?, aparentemente inocente, como es el café, porque para el que lo toma dice, me levanta el ánimo, ¿no? Yo recuerdo en mi labor en consulta muchos años, pues escuchar, ay, mire usted, hasta que no me toma el café por la mañana, no soy nadie. ese comentario lo he escuchado una multitud de veces. Y yo me sonreía y digo, ay, qué cosa, ¿no? Fíjate, es más importante esa tacita con agua negrita que lo que tú eres como ser humano. Pero en fin, hay que hablarlos. Hay otros que nosotros básicamente sí reconocemos ya como tóxicos, pero por un misterioso, ¿no? No sabe uno, ¿no? Por algo que nos atrapa, ¿no?, que colapsa el sistema, pues seguimos tomando, como son pues todos los licores y alcoholes, ¿no? Hoy de muy fácil disponibilidad y en una cantidad ingente. Hoy tenemos una juventud que cada vez más jóvenes pues se lanzan al mundo del alcohol. Recordar simplemente, hasta antes del momento que vivimos, pues la famosa moda de los botellones.
era un pretexto extraordinario de los jóvenes para compartir pues ginebra, whisky, ron, muchas otras bebidas, ¿no? Entonces es un agresor muy, muy importante. Pero hay otros que ya forman parte de la cultura del día a día, que está totalmente normalizado, más sacralizado, como son la ingesta, por ejemplo, de pues, las carnes, ¿no? El excesivo uso y abuso de las carnes, de todo tipo, ¿no? Las carnes rojas, por ejemplo, donde aparece la santina, calaverina, tomaína, más de 50 venenos reconocidos, todos tóxicos, y que van a ir a agredir a estos órganos extraordinarios, como son los riñones, ¿no? Muchas de esas sustancias, pues, están parasitadas, ¿no? Y hay muchos microorganismos que, en algunas ocasiones, al estar en mal estado, esas carnes, pues, afectan al cuerpo humano. En el mismo capítulo vamos a meter pues todo lo que es el mundo del mar, ¿no? Los peces, como alimento normal y cotidiano. Lo hay en su forma fresca, ¿no? Más fácil de integrarlo al sistema, son más simples sus estructuras, ¿eh? La estructura de las carnes son mucho más complejas. Recordad que todo en el universo son códigos de información estructurados. Nosotros mismos, ¿eh? Somos un código de información estructurada, de una inteligencia, hoy por hoy todavía desconocida, pero que todos intuimos, ¿no? Que está ahí. Y cuando venimos a esta realidad de espacio y tiempo, esto que llamamos vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que nos desarrollamos, lo que hacemos es acumular y acumulamos muchas cosas. Acumulamos materia, acumulamos información, acumulamos sensaciones, acumulamos emociones, acumulamos, ¿no? Y en esa acumulación, lógicamente, se producen niveles de toxicidad. Y tenemos que aprender a optimizar todo nuestro sistema para que se produzca la menor o los menores efectos posibles, ¿no? Entonces, esas sustancias están las envasadas, ¿no? Que normalmente, pues, oye, en esa época ya están mucho mejor conseguidas, ¿no? Pero todavía hay muchos elementos presentes en esa comida preparada desde mucho tiempo, ¿no? Envasada mucho tiempo, y muchas veces ahí se dice produce alteraciones. Cosas como el tabaco, ¿no? Más de 400 sustancias tóxicas en ella, ¿no? La menos peligrosa, la nicotina, ¿no? Por decirlo para crear, hay amoníaco, hay muchas sustancias difíciles de eliminar y que finalmente afectan todos los sistemas, ¿no? Todos, pero con un uso precedente por los pulmones, ¿no? Que ya vimos en la respiración. Y algo que, pues, pasa como un poco más desapercibido, porque parece que es pues, unos pocos y unos marginales, como son todas las drogas hoy que se mueven básicamente en todas las sociedades, un negocio multimillonario, donde están implicados pues, un montón de estamentos de todos los órdenes, para quedarnos ahí. Entonces, ahora la más común, la marihuana, ¿no? Que efectivamente es una planta con muchas propiedades terapéuticas, pero finalmente que las personas optan más por las virtudes recreativas, ¿no? O evasivas. De todo eso, lo nombro, porque finalmente van a tener que ser eliminados en una cantidad que permita que el sistema siga funcionando con normalidad. Hay, lógicamente, otros como son los fármacos, ¿no? La medicación, que hay que ser muy valiente y temerario de ir a acudir a la farmacopea sistemática, ¿no? Ya sabéis mi posicionamiento, un fármaco en un momento determinado
con la dirección de un buen profesional, es extraordinario, forma parte de la medicina de urgencia y es magnífico, ¿no? A sabiendas todos que no hay nada inocente, ¿no? Cualquier producto que uno tome, si uno lee con cariño y detenimiento las contraindicaciones, verdaderamente son muchas. Y pocos nos paramos a pensar si merece la pena, ¿no? Pues para una solución buscada, pues enfrentarse a todo eso, ¿no? Pero fijaros que en la propia nota de apuntar las contraindicaciones está el condicionamiento. Uno compra inconscientemente la enfermedad como el estado natural del ser humano. Bueno, ya sabéis que nosotros somos emprendedores y que los abocamos, queremos, para nosotros, al mejor negocio del mundo y es vivir de la salud. Llevar información buena, contrastada y veraz a todos los seres humanos que se abran, básicamente, amorosamente, con el espíritu crítico, pues a analizar, a contrastar, a valorar, a ver si lo que comenzamos tiene sentido. Bueno, ya vamos viendo a todo lo que pues, nos tenemos que encarar en el día a día. Hay unos voces, los productos químicos, ¿no? Que parecen inocentes, pues un fregazuelo, un fregaplatos, un amoníaco para limpiar los vidrios, ¿no? Un detergente, un desodorante mal formulado, ¿no? Suavizante, lejía, pues imaginar, todo eso son venenos muy, muy, muy potentes. Y que si ya no puedes escapar a ello, pues por lo pronto toma conciencia de tus riñones, empiezas a valorarlo, todo el sistema encargado de esa limpieza. He dejado en el lado derecho pues, que son ya la contaminación, ¿no? Pues eso de los coches, los autos, las industrias, ¿no? Que vierten permanentemente toneladas de contaminantes a la atmósfera, la fumigación, ¿no? Considerada como algo increíble para la naturaleza, cuando se descubrirá muy pronto que es una tremenda sorpresa, porque lo que hacen en realidad es hacer que las plantas se debiliten más en su sistema inmunológico, que los tienen los fitofactores y la vayan poco a poco desproveyendo de esa memoria que saben ya per se como elementos vivos, ¿no? Hace un par de días pasando por el campo, ¿no? Había un señor, ¿no? Susurrando sus olivos, no me vio, ¿no? Y tuve que yo avanzar la respiración y pasar. El hombre se disculpó, le dije, no hay problema, pero, madre mía, qué inconsciencia, qué poca información buena circula. Y no lo he puesto, pero lo dejo caer para que veáis como ahora esta moda última de querer controlar el tiempo, poder producir lluvia, tormentas, ¿no? Cualquier fenómeno de la naturaleza sintéticamente, pues mirad el cielo y vais a ver lo que se llaman los sensai, ¿no? Aviones que van soltando cientos y cientos y cientos de kilos de sustancias tóxicas, la más conocida básicamente el aluminio, ¿no? Básicamente para producir esas lluvias controladas. Pero es el tiempo que entre a nuestro sistema. Bien, entonces, ¿creéis que es importante tener los envoltorios, esos órganos encargados de hacer esa limpieza, de protegernos, ¿no? Y de mantener los equilibrios orgánicos en su punto para que la vida se pueda reflejar y manifestar con normalidad? Bien, me he hecho mucho hincapié en parásitos, ¿no? Que hay muchísimos, dedicaremos un capítulo a eso, a esos seres, ¿no? Que están por todas partes, ¿no? Porque la tierra en sí, el planeta en sí,
es masa viva, ¿no? Es masa viva. Más del 290% del planeta son virus y bacterias. Eso no hay que alcanzar desde que siga, esperando que poco a poco vaya resonando ese mensaje, espero que vosotros los primeros, y entonces no os asustéis ni enferméis por manipulación de la información, ¿no? Ya sabes, sí se lo siempre. Si el doctor me dice, tiene usted un virus, yo, doctor, no me asuste usted, por favor. Dígame que tengo 1.000, 100.000, 1.000 millones, algo, porque si no, no podría vivir, ¿sabe usted? Entonces, ya es tiempo de no ser paciente ni crédulo. Hoy hay que ser consciente y con criterio. Por eso, tú y yo nos salimos del negocio de la enfermedad, ¿no? Y nos subimos al negocio de la salud. Hoy los médicos son extraordinarios enfrentando urgencias, pero están muy poco formados, tienen muy poca educación en el tema de la salud. Simplemente porque de donde provienen ellos, las facultades, pues están manipuladas, ¿no? Y muchas de ellas subvencionadas por laboratorios privados. Bueno, si alguien por ahí, si realmente se potenciara la investigación privada, ¿no? En manos de buenos investigadores, que los hay, y españoles muchos, ¿no? Ahí por el mundo, si eso se llevara a cabo, pues ya habría una serie de sustancias extraordinarias que darían solución fácil, básicamente, a muchos de los padecimientos que hoy está la población en el mundo padeciendo, porque seguimos viviendo del dolor, del sufrimiento, de todo eso negativo, básicamente, que nos hacemos finalmente a nosotros mismos. Bueno, entonces, esa es una visión genérica, ¿no? Todo eso, ¿no? Que ahora mismo es sustancias externas, es cuestión de tiempo que cada 24 horas entre nosotros, si nosotros, pase de esas cosas que hemos nombrado, eliminando residuos metabólicos, orgánicos y químicos. Bueno, pues ya está en ese planteamiento básicamente la función de estos dos planetas, ¿no? Increíblemente sofisticados, como vais a ver, que son los riñones. El sistema per se no es muy complejo en su planteamiento, pero vais a ver lo hermoso que es, ¿no? Lo fascinante que es, ¿no? Realmente nuestros riñones son una nave estelar, ¿no? Y eso está en nosotros, dentro del cuerpo, ¿no? Hay dos, uno a cada lado. En la topografía, un poquito más alto que otro. Todos distintos, ¿no? Porque van a ser configurados, lógicamente, en cada ser humano, en base a toda la memoria que ha sido capaz de acumular. Ya habiendo visto, como hemos visto, el sistema venoso, el sistema arterial, ¿no? Y los capilares encargados, básicamente, de también drenar, pues podemos entender perfectamente, pues, el riñón, ¿no? Vemos que aparece una vena renal, que va a llevar sangre, lógicamente, con residuos al riñón, ¿no? Y ahí, en una zona, ¿no? En la pirámide, que son esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ahí se ven 7, ¿no? Irrigada, lógicamente, por venas y capilares, ¿no? La arteria, ¿no? De sangre limpia, ahí también presente. Vemos en la cúspide arriba la glándula suprarrenal, ¿no? Tomando parte del sistema inmunológico, ¿no? Produciendo esa descarga de adrenalina que nos permite salir huyendo o defendernos de una agresión, ¿no? En su topografía aparece un polo inferior, la parte baja, y uno superior, ¿no? Vena aferente, básicamente que recibe, ¿no? La sustancia, pasa por esa fábrica, que ahora veremos más detenidamente, produce la filtración, ¿no? Y devuelve básicamente a ese mundo de líquido interno ya purificado
una especie de plasma, suelo, que es la orina. Veréis lo importante que es la orina para muchas funciones. La más básica fue en tiempos pasados, los médicos valoraban si la orina era dulce o no, y la probaban con el dedo, y si era dulce, sabían que ahí había alteración, ¿no? Bueno, ¿qué más aparecen ahí? Hemos nombrado las arterias y las venas. Los cálices serían los embudos, ¿no? Donde ese residuo que se va a eliminar, base de él, ¿no? Pues son receptáculos de esos fluidos para llegar a un conducto mucho más grande, que es el uréter, ¿no? Los uréteres. Veremos también que hay más largos y más cortos, y eso es uno de los puntos que diferencia el aparato de eliminación de la mujer, ¿no? Y del hombre, ¿no? Pues tiene que ver mucho la longitud del uréter. Bueno, entonces de esa nave, ¿no? Que está encapsulada con una cerosa, ¿no? Que se aísla básicamente de los demás elementos internos del cuerpo, ¿no? Pues hay una pasado que se llama la nefrona. Y yo llamo la unidad de filtración. Entonces, fijaros los que tenéis la suerte de tener un equipo ISPRI, ¿no? Que para nosotros lo vemos como una especie de riñón, ¿no? Hecho por el hombre, que nos va a permitir pues sacar todos esos tóxicos del agua que viene por la red antes de meterla en nuestro organismo. Bien, pues el riñón per se tiene ese equipo que lo tenéis ahí, ¿no? Ese sería una nefrona, ¿no? De todas las que tiene ese universo. Y veis ahí los capilares venosos, los capilares arteriales, ¿no? Los capilares de iluminación y los recolectores para conducir la orina a esos cálices y a ese uréter principal para ser eliminado. Y he ilustrado allí, porque eso que es una animación para verlo, ¿no? Es un modelo, pero arriba es un cosa real, ¿no? Cuando los investigadores en el laboratorio cosan en capas muy finas, ¿no? Riñones ya de personas fallecidas, y observan y trabajan, entonces aparece esa visión real de cómo es un caso muy complejo, ¿no? Que por mucho que hemos avanzado, y se ha avanzado mucho en fisiología, todavía no se conoce, pero se conoce muy poco de todo lo que es capaz de realizar nuestro organismo. Bien, bueno, ya tenemos un punto más y vamos a ver la estructura general, ¿no? Como promotores, nosotros nos pretendemos en esa sala presente profundizar y dotarlos de unos conocimientos muy profundos, ¿no? De fisiología, para entender, sino de manera simple, amigable, amorosa, por la introspección y por el deseo profundo de reconocerse, valorarse, apreciarse, llevarlo básicamente a su óptimo potencial de funcionamiento. Aquí vemos el negocio, ¿sí? El negocio de la filtración corporal, ¿no? Cómo se encarga en sus dos modalidades. Y veis que es idéntico en la mujer, ¿no? Que en el hombre. Quizá la gran diferencia es en lo que es básicamente la uretra. En la mujer mucho más corta y en el hombre más larga. ¿Ok? Y los pongo al lado, ¿no? Una vez que veamos que son los dos riñones, ¿no? Los uréteres, la vejiga, ¿no? Donde se almacena básicamente la orina para ser excretada. Y aquí, insisto, tiene que ser excretada bajo el control de la voluntad de cada individuo. Y no dejar que el sistema, por irritación permanente, marque el ritmo. Y eso se ve en muchos hombres cuando hay
un problema de próstata o de colapso uretral, pues no pueden básicamente controlar perfectamente la eliminación, ¿no? O en las mujeres, al tener un esfínter laxo, no controlan bien la parte de la vejiga y tienen esa famosa pérdida de orina. Bueno, y en esa estructura, ¿no?, del sistema en la visión general, os pongo aquí algo que a mí me llamó la atención porque yo vivo eso permanentemente y pretendo que algunos os enamoréis de esa visión. Dice, el error fue creer que la tierra era nuestra. Para mí es un gravísimo error. Cuando en verdad nosotros somos de la tierra, pertenecemos a la tierra. Y ya sabéis, mi dicho, no te vas a llevar nada, ni un átomo de eso que hoy tú eres, que estás constituido. Habrá que devolvérselo íntegro, ¿no?, en el momento de pasar a otro plano. Y os pongo aquí una habichuela, y tiene que ver una habichuela aquí, sí, para que veáis cómo la naturaleza se permite el lujo de replicar y duplicar en su forma sin límite. El poder creativo de ese planeta es ilimitado. Y si miráis una habichuela, pues, mirad, es una especie de pequeño riñón, ¿no? Entonces, cuando uno acude a alimentarse con cabeza y sabiduría de reino vegetal, tiene muchas más posibilidades de tener un sistema de eliminación mucho más saludable. Bueno, pues vamos arañando, ¿no?, paso a pasillo, sacando capas y sobre todo lo que se pretende es enamorarnos y que nos nazca un grandísimo respeto a cada sistema nuestro y que nuestras acciones sean cada vez las más conscientes posible y donde básicamente vivamos, habitemos, reconozcamos la inmensa labor que hace esa estructura para nosotros. Entonces, vamos un pasillo más y vamos a ver ahora, pues, la orina, ¿no? Fijaros que yo digo que es una secreción de vida. En el sistema ayurvédico hay todas unas terapias basadas en la ingesta de orina. Yo he practicado en un tiempo de mi formación, pude experimentar, ¿no?, la ingesta de orina, y bueno, no es de lo más agradable, pero en procesos de degeneración grande es una herramienta que usada con orientación de un profesional puede ayudar muchísimo. Pero hoy la estamos viendo básicamente como secreción, como eliminación. Bien, aquí tenéis los dos sistemas representados, ¿no?, el femenino, ¿no? Entonces ahí pues, se ve el útero. La estructura de la mujer es más compleja por la cercanía y la complejidad del propio aparato reproductor, ¿no? Entonces ahí se da el útero, debajo está la vejiga, ¿no?, y finalmente la uretra, ¿no?, los dos riñones, ¿no? En el hombre, ¿no?, es el mismo sistema, más simplificado, aparentemente, y una uretra más larga, ¿no? También más complicada, ¿no?, cuando en el hombre aparecen los cálculos y tienen que meterse, ¿no?, por el pene, ¿no?, esa sonda, pues hijo, pues, no es un gran placer el que ahí se siente. Bueno, tenemos ahí los dos aparatos, ¿no? Eso está dentro de sí y mi pregunta es, ¿cuánto vas a respetar esos universos que trabajan para ti permanentemente 24 horas al día? Nosotros como promotores decimos que si puedes permitírselo y si no genera, ¿no?, prosperidad suficiente para que tengas un sistema de filtración externa y que te permita llevarle a esos riñones la mejor calidad de agua posible. Cuando en las asesorías privadas que
o fresco, yo recomiendo y pongo siempre agua purificada. ¿Por qué? Porque sé que el agua del grifo viene contaminada. No hay todavía tecnología suficiente para producir agua verdaderamente purificada en el punto de entrada en las casas, ¿no? Hay mucho cuidado, por ejemplo, y yo decido eso, en ciertos ayuntamientos, de la cantidad de garrafas de cloro que echan posiblemente para que el agua pues, esté, lo que se llama, potable. Pero esa agua tiene que atravesar kilómetros de tubería, de todos los materiales, todavía muchas con amianto, ¿no? Otras sustancias. Y cuando hacen separaciones, ahí se produce una contaminación tremenda, tremenda. Amigos fontaneros nuestros pues, han encontrado, ¿no? Animales muchas veces fallecidos, ¿no? Dentro de las conducciones. Bien, entonces no es lógicamente el agua idónea para que esos riñones trabajen de la mejor forma posible. Si tenéis la curiosidad, investigar el sistema ISPRI y veréis que prácticamente es un riñón, ¿no? Artificial, eso con tecnología, con mucha sabiduría y que va a permitir, lógicamente, que los riñones trabajen mucho mejor. Si tuviéramos que recomendar, lógicamente, nutrientes para estos órganos, ¿qué es lo que pueden pedir ellos? Primero es que la puesta de entrada sea lo más selectiva posible. Es decir, que se tengan que enfrentar a la menor cantidad posible de tóxicos. Entonces, aquí os invito primero a revisar vuestros hábitos. Y esas cosas que hemos dicho al principio, ¿cuántas podría, siguiendo investigando, desarrollando más fuerza de voluntad o apoyándose en el equipo, conseguir conscientemente eliminar parte de esa sustancia? Mirad, la ingesta de esos elementos puede volver loco a cualquier especialista. Hoy hablan de alergia y es ya todo genérico, ¿no? Quisieron intentar afinar al olivo, al polvo de la casa. ¿Saben? Mirad, cuando os digan eso, están diciendo, pues, humildemente, no tenemos ni idea de lo que pasa. No sabemos, hijo. El polvo de la casa per se son cientos, miles de sustancias. No es posible, ¿entiendes?, querer resolver buscando el causante, sino mejorando el sistema. Y esa es la propuesta. ¿Cómo podemos mejorar el sistema? Bien, así de simple. Vamos a suministrarle aminoácidos esenciales. ¿Para qué? Para que básicamente las proteínas que se formen tengan el menor residuo posible y que puedan hacer la labor de construcción, síntesis hormonal, neurotransmisores, fibras musculares, todo aquello que el sistema completo necesita y con muy pocos residuos. Bueno, en la propuesta nuestra. ¿Qué más? Pues los omega 3 como desinflamantes, ¿no? Producir una desinflamación que, quizá la inflamación, pues no hay opresión de los conductos, no hay obstrucción de los conductos y todo el metabolismo pues funciona mejor. Y un multivitamínico que ahí irían esas sustancias enzimáticas, ¿no? Que nosotros cuando las recomendamos siempre vienen en forma de provitamina. Es decir, que ninguna de las sustancias que vas a tomar, recomendadas en esa plataforma, vienen sintetizadas. Necesitan de la vida del cuerpo para que se produzca el paso y la llave para que funcionen dentro. ¿Qué significa eso? Que tú no te puedes equivocar usando esos productos. No hay equivocación posible. En el peor de los casos, es que ibas a orinar una orina con muchas sustancias, eso va, pero nunca va a producir ningún daño orgánico. Eso os lo digo porque es una manera de que cuando os recomendéis,
pues como suplementan todos los hay, realmente con pasión, con conocimiento y sobre todo con esa experiencia personal de haberlo pasado por sí. Que lo tiene que usar los antioxidantes como la vitamina C o la vitamina D, que parte del riñón se carga básicamente de su propia síntesis, pues aquí es una ayuda. Y vamos a quitar, ¿no?, pues unos bulos, ¿no?, que se sustentaron en información no clara de el famoso la calcificación o los cálculos renales, que si se produce, lógicamente, os invito a que escuchéis al doctor Gabriel Gutiérrez en la parte de nutrición. Tiene 2 conferencias magistrales, ¿no? Y él habla de los cálculos producidos por sustancias pastosas. ¿Y qué es esa sustancia pastosa que forma los cálculos en el riñón? Pues es el propio calcio de los huesos arrastrado por carencia de calcio. Entonces, nosotros en ese proceso recomendamos un calcio orgánico obtenido de alga marina, ¿no? Es un calcio que se integra perfectamente al organismo y va a permitir un descanso al riñón. Todo el sistema general va a funcionar mejor, toda la transmisión a través de la membrana, la fijación ósea se va a fortalecer y el magnesio, ¿no?, como facilitador de todo. El citrato de magnesio, que tiene capacidad de fluidificar, disolver y facilitar todas las reacciones de todo el sistema. Y cómo no, apoyar. Así no. Bueno, veis que tenemos una propuesta simple, amigable y que da muchos resultados. Los que no habéis experimentado todavía, os invito a que lo hagáis y veáis. Bien, la formación de la orina, ¿no?, aquí, pues esa nefrona más bonita que se veía, ¿no?, al principio en ese modelo, ¿no?, pues aquí está en un diseño para que podamos entender cómo hace la filtración, ¿no? En el primer punto, la sangre llega, ¿no?, a la nefrona, ¿no? Llega la sangre, ¿no?, ese redondito ahí, y ahí se produce todo la filtración, la eliminación, ¿no?, todo eso. Los capilares y los glomérulos, ¿no?, partículas especializadas, se van a encargar, lógicamente, de ese proceso. Luego pasa el líquido ya filtrado, ¿no?, va a ser reabsorbido sustancias que no deben ser eliminadas, porque los riñones no son simplemente un filtro. No, es un ente vivo, tiene vida propia. Y él sabe lo que hay que eliminar y lo que hay que reabsorber, ¿no? Entonces, mirad la inteligencia, ¿no?, la magnitud de esos órganos tan pequeñitos, pero qué potencia tienen, ¿no? Y realmente se encargan de la secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Es decir, de la sangre que hay sustancias que necesita ese líquido filtrado, se lo va a dar. Bueno, aquí tenemos en una visión general cómo funciona en una unidad la nefrona, ¿no?, que da con el nombre, no es cuestión de saber este mecanismo, pero la nefrona encargada básicamente de ese proceso. Bueno, pues ya tenemos ubicado el esquema en masculino y en femenino, tenemos qué sustancias nosotros podemos recomendar tomar si no lo estáis haciendo, y tener en mente esa posibilidad que alguien tenga de dotarse de un equipo de filtración de agua, porque será una de las mejores inversiones en su vida. Una casa saludable es una casa equipada con agua pura, aire puro, sistema de cocción y transformación de alimentos que no destruya la calidad de ese alimento, y una visión amplia de cómo podemos contrarrestar lo que no está en nuestras manos. La polución, la contaminación, los agentes de agresión externa, pues eso nos protegemos apoyando nuestro sistema inmune y apoyando los envoltorios para desechar aquello
que nos sirve. Bueno, otro pasito más, y entonces vamos a ver ahora, así por encima, las funciones del riñón, ¿no? Ahí hemos visto, ¿no?, la filtración, el devolver básicamente a la sangre sustancias que no deben de eliminarse, ¿no?, cómo se vehiculiza a través del verde hacia la vejiga y a través de la oreja se excreta. Pero, ¿qué funciones tiene el riñón? La principal, son muchas más, pero la principal, depurar la sangre. Bueno, eso creo que lo hemos planteado tranquilamente, ¿no?, dándole ese protagonismo a la nefrona. Regular la homeostasis del organismo, el equilibrio básicamente interno, ¿no?, en sus clases, pues el riñón es el que está encargado, ¿no? Cuando el riñón deja de funcionar, se descompensa y pueden acarrear grandes problemas. Excretar los desechos a través de la orina y regular su producción. Es decir, esos son los elementos responsables básicamente de ese fenómeno de producción y eliminación de la orina, que tenéis que dejar de verlo como agua sucia. No, es un suelo plasmático, ¿no? La orina básicamente es un elemento riquísimo. En las propias sustancias que desechamos, son sustancias que han sido lavadas, filtradas, seleccionadas por ese maravilloso órgano. Cuando la orina empezamos a observarla oscura, color café, negra, ya nos están diciendo que hay un mal funcionamiento del riñón. Hoy no es hincapié, porque además creo que no nos corresponde, las patologías, y vemos cómo hay riñones que se endurecen, se enquistan, se deforman, y es terrible. Y la cuestión es cuánta inconsciencia, cuánta desinformación básicamente recibe un ser humano para autoagredirse y destruir esos elementos tan valiosos. ¿Qué más? Secretar hormonas. Sí, se cree que las hormonas todas se producen en el cerebro. No, los riñones producen. Veremos algunas de ellas en un momento. Participa en la absorción de los electrolitos, ¿no? Sodio, magnesio, potasio, cobalto, ¿sí? Los electrolitos son reabsorbidos para que el cuerpo no los elimine. Gracias a ellos puede mantenerse el pH en su normalidad en el cuerpo. ¿Qué más? Regula la presión arterial. ¡Wow! Ahora mismo vivimos en un mundo con muchos hipertensos debido al exceso de peso, la compresión de venas y arterias, ¿no?, el exceso de grasa, pero muchos también producidos por alteración del riñón, por mal funcionamiento de su órgano saturado, contaminado, dejado por otras cosas que luego vemos, no simplemente los tóxicos físicos, ¿no?, pero la intoxicación del miedo, la ansiedad, es terrible, puede colapsar los riñones realmente. Yo he visto, ¿no?, en consulta personas perder los riñones por miedo, por ansiedad, por depresión, consumirse literalmente. Entonces, no simplemente el tóxico físico, que eso lo podemos ver, pero también protegernos de contaminantes emocionales, mentales, ¿no?, esos sustos y esos miedos que uno compra por un precio que es la propia salud. Regula el volumen de fluido extracelular, es decir, ese líquido extracelular fuera de la célula, ¿no?, que es lo que llamamos ese océano interno. Todo nuestro cuerpo es un océano, y eso lo demostró René Quinton hace ya muchos años, pero fue besado, olvidado, porque era una medicina pues muy poco costosa, muy simple de aplicar, y no se quería la intervención de profesionales. Entonces se ocultó. Pero hoy está volviendo a la luz del día con una gran fuerza, y ya lo sabéis, que os recomiendo el agua de mar tomada con criterio y cabeza para apoyar
todos los organismos, a ese océano de agua marina dentro de ti. ¿Qué más? Pues el grado de sexo, ya lo hemos comenzado, regular homeostasis, el equilibrio, secretar hormonas como la eritropoyetina, como la renina y la vitamina D. Todo eso sin la intervención del riñón, pues no sería posible. Regular el volumen de fibra extracelular, hemos comenzado, regular la producción de orina, hemos comenzado, y participa en la reducción de los electrolitos, no hemos comenzado. Entonces, para mí, ¿qué es el riñón? Pues, oye, es una especie de planta de reciclado, pero además con un equipo de investigación ahí capaz de lo que elimina, seleccionar y volver a construir con los elementos necesarios, pues esas famosas hormonas que el cuerpo necesita. Bien, entonces os pongo aquí un par de cositas que se usan mucho en medicina natural, que es la base, sabéis que es mi punto de inspiración, sin negar la tremenda ventaja de la medicina pues, oficial, ¿no? Alopática, en casos de urgencia, en intervenciones quirúrgicas, pues es una maravilla, pero en lo que es en lo cotidiano, en la normalidad o en la cronicidad, ese estado crónico, la medicina natural tiene mucho más herramientas, va mucho más allá, porque la visión es una visión holística. Trata de y actúa sobre el ser completo, espíritu, alma, mente, energía y soma, cuerpo, todo simultáneamente. Esa visión todavía la medicina tradicional, la china, la ayurvédica o la chamánica de América, la conserva y sigue siendo tan vigente como hace miles de años. Más os digo, en el momento que estamos viviendo, se va a poner de moda de nuevo. Vamos a tener decisiones del mundo entero y todos los buenos profesionales que trabajan con esa visión y los miles de médicos que se van a reciclar y van a empezar a estudiar nutrición, ejercicio, hábitos de vida saludable, se va a imponer. Y cada uno de vosotros podéis ser grandes asistentes, grandes entrenadores de hábitos de vida saludable para una multitud de hombres y mujeres que os van a pedir pues, asesoría, acompañamiento. Entonces, aquí os pongo algunos elementos que yo he usado muchísimos años, con mucho éxito, ¿no? Y que suceden siempre para el Señor. Por ejemplo, tenéis que saber, cualquier persona, ¿no? Le recomendamos nuestros nutrientes, pero si además le decimos, introduce el perejil en tus alimentos, el apio, la cebolla, el ajo, el puerro, la cebolleta, la lima y el limón, vas a conseguir, lógicamente, una limpieza más rápida de esos riñones. Hay, lógicamente, pautas especiales, individualizadas, a que una persona pues, que ya ve que sus riñones han enfermado, antes de llegar a la intervención, que si no hay más remedio, bendita las manos de que la haga, pero antes de llegar a amputar cosas, siempre hay muchas ocasiones de llevar tratamientos dulces, no agresivos, pero con una gran eficacia. Hay 3 plantas que hay que conocer para el riñón, como es el perejil, el diente de león, el estima de maíz y la cola del caballo. Todas estas, la cola del caballo, ¿no? La puedes usar en cualquier supermercado, ¿no? Quizá ya el diente de león, pues, hay que ir a un herbolario, en un sitio ya especializado, ¿no? O conseguirlo en línea. Bien, entonces, he dejado para lo último aquí algo que ya lo estaré viendo, por moda, están sacando las bañeras de las casas. Cada vez más, ¿no? Todas las ofertas que vais a escuchar, le cambiamos ¿no? La bañera por un par de duchas, que es estupendo. Pero a mí me gusta tener las dos cosas. La ducha a diario, pero una bañera. No hay nada más eficiente para limpiar los riñones
que llenarse una bañera de agua caliente, añadirle 2 kilos de agua de sal marina gruesa, ¿no? Y meterse ahí. O si estás cerca del mar, meterse en el mar. Se produce un equilibrio osmótico y el cuerpo empieza a eliminar ese sí a través de la piel. Entonces, bueno, ya hemos visto quiénes son, cómo funcionan, las funciones que tienen, algunos elementos facilitadores para que haga mejor su función y lo más importante, tomar conciencia de que están ahí. Tomar conciencia. Y el ejercicio para eso es muy, muy, muy importante. Bueno, aquí os pongo otros puntos de vista. Hasta ahora hemos visto pues, la visión de la fisiología, ¿no? Básica, sencilla, pero como más o menos los conceptos que se manejan hoy en el campo de la salud. Y aquí os pongo una pincelada, ¿no? De 2 tradiciones muy antiguas, ¿no? Lo que son los 5 elementos de la medicina china, ¿no? Y dentro de la Ayurveda, pues la concepción de lo que es el prana, ¿no? La energía. Y fijaos que cosa tan interesante. Allá miles de años ya, por medio de la observación, pues los médicos de la época, ¿no? Los sabios de la época, ya sistematizaron en los chinos los 5 elementos. Y aparecen el suelo, la tierra, el metal, el agua, ¿no? Y la madera. En base a la combinación de estos elementos, tú puedes entender toda la cosmología, toda la anatomía del cuerpo humano. Y se puede entender y actuar hoy día, ¿no? A pesar de todos los avances que los hay, pues gracias a ese manejar ese esquema básico, puedes encontrar soluciones prácticas, sencillas e inmediatas. Os voy a dar una pincelada. Mirad, hay 3 ciclos principales en el manejo de esos elementos, ¿no? Como sería el ciclo de productor o generador. Es decir, ¿quién genera a quién? Y ahí lo tenéis básicamente en puntitos, ¿no? Entonces, fijaros, el suelo, ¿no? Genera la tierra. ¿Qué sería el suelo? Ahí había los órganos que serían el corazón y el intestino delgado. Ellos generan la tierra. Ahí el órgano diana es el vaso. El vaso que no se le da mucha importancia en la medicina occidental, cuando el vaso ya lo vimos, ¿no? Que es un órgano encargado de mantener siempre los glóbulos rojos en óptimas condiciones, y eso significa tener una calidad de sangre extraordinaria. Pero es que además de eso, en ese órgano hay funciones energéticas. Hoy daremos una pincelada, pero ya espero despasar la curiosidad, ¿no? Y de ahí lo apasionante que es lo que estamos haciendo. La tierra genera el metal. Es decir, la salud del vaso tiene que ver con los pulmones. Si hay mala calidad de sangre, los pulmones se van a ver afectados. ¡Wow! Entonces, vais a ver que vais a poder entender todo ese juego, ¿no? De esos planetas que viven en nosotros, que nos constituyen. Pero resulta que los pulmones, el metal, genera el agua. Y ahí aparecen los riñones y la vejiga. Si los pulmones están mal, entonces vas a tener problemas en riñones y en vejiga. Y más de uno, cuando vea la visión completa, va a descubrir qué cosa falla en él, ¿no? Entonces, vas a poder ponerle remedio. El agua genera la madera. Si los riñones y vejiga están desestabilizados, están irritados, colapsados, pues vas a tener problemas en el hígado y en la vesícula. Muchos problemas de vesícula y de hígado, pues te vuelves loco tratando el órgano y resulta que tienes que tratar los riñones, ¿no? La vejiga, o te vas arriba y tratar el vaso. Por eso hablamos de una visión cosmogónica completa del cuerpo como una unidad. Todo funciona en
¿Y el hígado quién genera? Pues el corazón y el intestino. El hígado no filtra bien, va a ser complicado la vida sin corazón. No funciona bien el hígado, va a tener problemas grandes de asimilación. No vas a poder asimilar correctamente. Bien, tenemos el ciclo de generación. ¿Quién genera quién en esa rueda? Básicamente en ese movimiento continuo que es la vida. Pero hay un ciclo de agotador o de reductor. ¿Quién afecta a quién? ¿No? Entonces, ahí lo tenemos en los puntos más abiertos, ¿no? Entonces, los riñones y la vejiga afectan al pulmón. Los pulmones afectan al vaso. El vaso afecta a los intestinos. El corazón y el intestino afectan al hígado. El hígado afecta a los riñones. Es decir, es de ida y de vuelta. Finalmente, se ponga donde se ponga, la idea es conocer la totalidad. Por eso estamos repasando sistema a sistema, para que al final tengas una visión panorámica de quién eres y puedas entonces actuar con propiedad. Y el círculo controlador y destructor, ya eso ya es cuando aparecen procesos enfermizos, ¿no? Ya de generación que daña por completo. Entonces, fijaros, el pulmón daña al hígado. ¿Bien? Es decir, si el pulmón se ve afectado, destruye también el hígado. Si el vaso está afectado, afecta y destruye riñones y vejiga. Si el corazón y el intestino están afectados, daña al pulmón. Y si el hígado está mal, destruye el vaso. Entonces, ahí tenemos 5 elementos que llevan miles de años funcionando. Yo estoy convencido que todos los que se dedican a la medicina de la China, pues es en su día a día manejan esta información. Bueno, simplemente como ilustración, ¿no? Ahí tenéis el meridiano del riñón, un meridiano diseñado, si saben manejarlo, ¿no? Por ejemplo, si tienes baja energía, estás muy cansado, estás agotado, el punto que se ve ahí, con el pulgar presionando en ese punto, en los pies, instantáneamente aumenta la energía. Para los chinos, en el riñón se almacena la energía ancestral. Por eso, si tenéis ocasión de ver a una persona que está pasando ahora mismo por diálisis, porque los riñones dejaron de funcionar, veréis el tono de piel grisáceo y un agotamiento permanente. Esos seres humanos vuelven a vivir en cuanto reciben su trasplante y esa central depuradora empieza continúa haciendo ese trabajo. Entonces, si veis en el pie también, en el mariolo interno, ahí hay 2 puntos también que se llaman puntos llaves, ¿no? Que activan básicamente la energía. Y en la parte de atrás, ¿no? En las cervicales, ¿no? Ahí hay todos los puntos. Y veis todo ese corrido. Esos canales, cada órgano, ¿no? La vesícula, el hígado, tienen sus circuitos que maneja acupuntura. He trabajado muchos años con acupuntura en consulta, pues poder mover la energía de un lado para otro y poder en equilibrio esos elementos y sedar o tonificar el órgano que lo requiere. Bueno, veis que hay otros puntos de vista y todo suma. No es eso sí, eso no, sino tener inteligencia suficiente para poder integrar toda la información a la que tenemos acceso. Si nos vamos a yoga, el mundo que nos apasiona, obviamente, pues ahí vamos a hablar de prana, de energía, se habla de movimiento, de cohesión, de transformación de luz, la circulación de esa energía, y aparecen los elementos, el fuego, el leche, el aire, ¿no? El agua y la tierra, ¿no? Y hay 3 vías, ¿no? Muy marcadas, ¿no? 3 formas básicamente de vivir esa energía, basa, pizza y capa, ¿no? Y tenéis ahí 2 modelitos de los puestos simplemente para que lo vean, las tipologías corporales, para saber básicamente cuál es el predominio de energía que está en esa persona. En realidad sería muy delgaditos, ¿no? No homoformados y
ya pues dilatado. Bien, en base a cómo está posicionado, pues se puede hacer la alimentación para volverse a un estado. Si está engrosado, reducirse. Si está muy enjuto, alzarse. Bien, ese es el dominio sobre la alimentación, ¿no? La suplementación y respiración y ejercicios adecuados para llevar su cuerpo a su máximo potencial y rendimiento. Bueno, ya vamos llevando y hoy simplemente trae pues, a esa memoria histórica que me gusta mucho, trae personajes que fueron pues, premio Nobel como ese hombre, Otto Heinrich Warburg, ¿no? Ese hombre premio Nobel en 1961 de medicina por su tesis La causa primaria y prevención del cáncer. Ese hombre le dieron el premio Nobel por eso y no se le hizo ningún caso. Y hoy día todavía se siguen haciendo campañas contra el cáncer. Para mí, pues no lo entiendo, ¿no? No hay mucho deseo verdaderamente de investigación sana en ese sentido, ¿no? Y si se siguieran los postulados de ese médico, ¿no? Pues yo creo que se avanzaría mucho más. Según ese científico, el cáncer es la consecuencia de la alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. Yo he pasado por eso, hoy los digo y os repetiré. Por más que se cuide, la tierra genera el metal. Es decir, la salud del vaso tiene que ver con los pulmones. Si hay mala calidad de sangre, los pulmones se van a ver afectados. ¡Wow! Entonces, vais a ver que vais a poder entender todo ese juego, ¿no? De esos planetas que viven en nosotros, que nos constituyen. Pero resulta que los pulmones, el metal, genera el agua. Y ahí aparecen los riñones y la vejiga. Si los pulmones están mal, entonces vas a tener el problema en riñones y en vejiga. Y más de uno, cuando vea la visión completa, va a descubrir qué cosa falla en él, ¿no? Entonces vas a poder ponerle remedio. El agua genera la madera. Si los riñones y vejiga están desestabilizados, están irritados, colapsados, pues vas a tener problemas en el hígado y en la vesícula. Muchos problemas de vesícula y de hígado, pues te vuelves loco tratando el órgano y resulta que tienes que tratar los riñones, ¿no? La vejiga, o irse más arriba y tratar el vaso. Por eso hablamos de una visión cosmogónica completa del cuerpo como una unidad. Todo funciona en unidad. ¿Y el hígado quién genera? Pues el corazón y el intestino. El hígado no filtra bien, vas a complicar la vida sin corazón. No funciona bien el hígado, vas a tener problemas grandes de asimilación. No vas a poder asimilar correctamente. Bien, tenemos el ciclo de generación. ¿Quién genera quién en esa rueda? Básicamente en ese movimiento continuo que es la vida. Pero hay un ciclo de agotador o de reductor. ¿Quién afecta a quién? ¿No? Entonces, ahí lo tenemos en los puntos más abiertos, ¿no? Entonces, los riñones y la vejiga afectan al pulmón. Los pulmones afectan al vaso. El vaso afecta a los intestinos. El corazón y el intestino afectan al hígado. El hígado afecta a los riñones. Es decir, es de ida y de vuelta. Si realmente se ponga donde se ponga, la idea es conocer la totalidad. Por eso estamos repasando sistema a sistema, para que al final tengas una visión panorámica de quién eres y puedas entonces actuar con propiedad. Y el círculo controlador y destructor, ya eso ya es cuando aparecen procesos enfermizos, ¿no? Ya de generación que daña por completo. Entonces, fijaros, el pulmón daña al hígado. ¿Bien? Es decir, si el pulmón se ve afectado, destruye también el hígado. Si el vaso está afectado, afecta y destruye riñones y vejiga. Si el corazón y el intestino están afectados, daña al pulmón. Y si el hígado
está mal, destruye el vaso. Entonces, ahí tenemos 5 elementos que llevan miles de años funcionando. Yo estoy convencido que todos los que se dedican a la medicina de la China, pues en su día a día manejan esa información. Bueno, simplemente como ilustración, ¿no? Ahí tenéis el meridiano del riñón, un meridiano diseñado, si saben manejarlo, ¿no? Por ejemplo, si tienes baja energía, estás muy cansado, estás agotado, el punto que se ve ahí, con el pulgar presionando en ese punto, en los pies, instantáneamente aumenta la energía. Para los chinos, en el riñón se almacena la energía ancestral. Por eso, si tenéis ocasión de ver a una persona que está pasando ahora mismo por diálisis, porque los riñones dejaron de funcionar, veréis el tono de piel grisáceo y un agotamiento permanente. Esos seres humanos vuelven a vivir en cuanto reciben su trasplante y esa central depuradora empieza a, continúa haciendo ese trabajo. Entonces, si veis en el pie también, en el mariolo interno, ahí hay 2 puntos también que se llaman puntos llaves, ¿no? Que activan básicamente la energía. Y en la parte de atrás, ¿no? En las cervicales, ¿no? Ahí hay todos esos puntos. Y sabéis, todo es el cordillo. Esos canales, cada órgano, ¿no? La vesícula, el hígado, tienen sus circuitos que maneja acupuntura. He trabajado muchos años con acupuntura en consulta, pues poder mover la energía de un lado para otro y poder en equilibrio esos elementos y sedar o tonificar el órgano que lo requiere. Bueno, veis que hay otros puntos de vista y todo suma. No es eso sí, eso no, sino tener inteligencia suficiente para poder integrar toda la información a la que tenemos acceso. Si nos vamos a yoga, el mundo que nos apasiona, obviamente, pues ahí vamos a hablar de prana, de energía, se habla de movimiento, de cohesión, de transformación de luz, la circulación de esa energía, y aparecen los elementos, el fuego, el aire, el aire, ¿no? El agua y la tierra, ¿no? Y hay 3 vías, ¿no? Muy marcadas, ¿no? 3 formas básicamente de vivir esa energía, basa, pizza y capa, ¿no? Y tenéis ahí 2 modelitos de los puestos simplemente para que lo vean, las tipologías corporales, para saber básicamente cuál es el predominio de energía que está en esa persona. En realidad sería muy delgaditos, ¿no? No homoformados y ya pues dilatados. Bien, en base a cómo estás posicionado, pues se puede hacer la alimentación para volverse a engrosado. Si estás engrosado, reducirse. Si estás muy enjuto, alzarse. Bien, ese es el dominio sobre la alimentación, ¿no? La suplementación y respiración y ejercicios adecuados para llevar su cuerpo a su máximo potencial y rendimiento. Bueno, ya vamos llevando. Y hoy simplemente trae pues, a esa memoria histórica que me gusta mucho, trae personajes que fueron pues, premio Nobel como ese hombre, Otto Heinrich Warburg, ¿no? Ese hombre premio Nobel en 1961 de medicina, por su tesis La causa primaria y prevención del cáncer. Ese hombre le dieron el premio Nobel por eso, y no se le hizo ningún caso. Y hoy día, todavía, ¿no? Se siguen haciendo campañas contra el cáncer. Para mí, pues no la entiendo, ¿no? No hay mucho deseo verdaderamente de investigación sana en ese sentido, ¿no? Y si se siguieran los postulados de ese médico, ¿no? Pues yo creo que se avanzaría mucho más. Según ese científico, el cáncer es la consecuencia de la alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. Yo he pasado por eso, hoy lo digo y os repetiré. Por más que te cuides, por bien que lleves todo, son tantas las agresiones externas y la toxicidad ambiental que vivimos que va a ser complicado escapar. ¿A qué?
a un problema de reajuste en los pH de su cuerpo. Y en cuanto hay acidosis, como es por hidratación, por inflamación, por cualquier agresión bacterial, siempre hay acidosis, el cuerpo empieza lógicamente a defenderse y en ese proceso puede aparecer células que viven sin oxígeno y son las células que crean los tumores. ¿Cómo se revierte eso? Pues cambiando el ambiente, ¿no? He podido pues rescatarme de ese proceso, básicamente tomar conciencia primero, ¿no? Y empezar a alcalinizar mi organismo. Cambio radical, ¿no? Aún llevando dieta saludable, más estricta, más selectiva, aumentar ejercicios respiratorios y ejercicios especiales. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque una alimentación antifisiológica que está basada en alimentos acidificantes y sedentarismo crea en su organismo un entorno de acidez. Entonces, el pH en el cuerpo es muy importante. No todo el cuerpo tiene el mismo pH, ¿no? Por ejemplo, el estómago, si fuera alcalino, pues madre mía, no podríamos, porque no se podrían llegar a la proteína, es ácido, ¿no? Entonces, un pH neutro 7, por debajo de 7 hay acidez, por encima de 7 hay alcalinidad. La idea es mantener el cuerpo en ese momento. Lo que hagáis la reprogramación corporal, veis que una de las peticiones es controlar el pH de la orina para saber si estáis efectivamente eliminando la grasa. Se puede buscar en la saliva, sí, hay muchos medios para medir el pH. Bueno, que os suene Otto Heinrich Warburg, ¿no? Terminó de medicina, y sabéis que pues, cada distancia traemos un personaje que nos ayude a comprender básicamente cuál es la visión holística del ser humano. El ser humano contextualizado, ¿no? El ser humano completo, capaz de comprenderse, entenderse y compartirse, desde el cariño, el amor, el respeto y la tolerancia. Y de verdad, no hay mejor negocio que una vida de vivir. Y si quiere aprender, ¿qué? Enseña. Entonces, estáis invitados todos a que se comentéis, a que lo vais, y espero muy pronto ver vuestras charlas, vuestras aportaciones, ¿no? Y si tenéis preguntas y cosas de esas, pues bienvenido. Ha sido un gusto. Como siempre, estar con vosotros. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Y tocaremos otro sistema. Por bien querer solo, son tantas las agresiones externas y la toxicidad ambiental que vivimos, que va a ser complicado escapar. ¿A qué? A un problema de reajuste en los pH de su cuerpo. Y en cuanto hay acidosis, como es por hidratación, por inflamación, por cualquier agresión bacterial, siempre hay acidosis, el cuerpo empieza lógicamente a defenderse y en ese proceso puede aparecer células que viven sin oxígeno y son las células que crean los tumores. ¿Cómo se revierte eso? Pues cambiando el ambiente, ¿no? He podido pues rescatarme de ese proceso, básicamente tomar conciencia primero, ¿no? Y empezar a alcalinizar mi organismo. Cambio radical, ¿no? Aún llevando dieta saludable, más estricta, más selectiva, aumentar ejercicios respiratorios y ejercicios especiales. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque una alimentación antifisiológica que está basada en alimentos acidificantes y sedentarismo crea en su organismo un entorno de acidez. Entonces, el pH en el cuerpo es muy importante. No todo el cuerpo tiene el mismo pH, ¿no? Por ejemplo, el estómago, si fuera alcalino, pues madre mía, no podríamos, porque no se podrían llegar a la proteína, es ácido, ¿no? Entonces, un pH neutro 7, por debajo de 7 hay acidez, por encima de 7 hay alcalinidad. La idea es mantener el cuerpo en ese momento. Lo que hagáis la reprogramación corporal, veis que una de las
peticiones es controlar el pH de la orina para saber si está efectivamente eliminando la grasa. Se puede buscar en la saliva, sí, hay muchos medios para medir el pH. Bueno, que os suene Otto Heinrich Warburg, ¿no? Terminó de medicina, y sabéis que pues, cada vez traemos un personaje que nos ayude a comprender básicamente cuál es la visión holística del ser humano. El ser humano contextualizado, ¿no? El ser humano completo, capaz de comprenderse, entenderse y compartirse, desde el cariño, el amor, el respeto y la tolerancia. Y de verdad, no hay mejor negocio que una vida de vida. Y si quieres aprender, enseña. Entonces, estáis invitados todos a que se comentéis, a que lo vais, y espero muy pronto ver vuestras charlas, vuestras aportaciones, ¿no? Y si tenéis preguntas y cosas de esas, pues bienvenido. Ha sido un gusto. Como siempre, estar con vosotros. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Y traeremos otro sistema.